Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec. Una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells. La marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells. Somos agua. Taxit. La forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit. El lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. A partir de hoy y durante todos los días viernes a las 21 horas les vamos a proponer este programa que se llama Líderes. Líderes es un programa de entrevistas en las cuales vamos a proponer escuchar a nuestros invitados, conocer sus reflexiones, sus puntos de vista, conocer cómo piensan sobre diferentes temas que tienen que ver con nuestra realidad nacional. Quiero agradecer a las autoridades del grupo JBB que confiaron en este programa y que ahora se convierte en nuestra casa en esta temporada número 5 del programa Líderes. También quiero agradecer a todo el gran equipo humano de chicos que colaboran aquí en la producción del programa, camarógrafos, productores, un gran equipo numeroso y muy profesional que hacen posible que este programa esté en las pantallas de Unicanal a partir de hoy, todos los viernes a las 21 horas. El programa de hoy, el invitado es el señor Pablo Herkenkrauer. Él es economista, analista económico, y con él vamos a hablar acerca de dos temas. En primer lugar, le voy a pedir que nos hagan una evaluación acerca de los primeros 6 meses de gestión económica del presidente Santiago Peña. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca de las perspectivas económicas del año 2024 desde el punto de vista de la macroeconomía, pero también desde el punto de vista del bolsillo de la gente. Luego de la presentación del programa, conversamos con el señor Pablo Herken aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación. Se llama Taxit. Taxit es una aplicación que te permite presentar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal de forma rápida, fácil y 100% digital. Con Taxit no solamente conoces el estado de tus impuestos, también puedes llevar un registro de tus ingresos y egresos, y además Taxit pone a tu disposición un equipo de asesores para aclarar tus dudas o tus consultas. Baja la aplicación de Taxit o ingresa a www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del señor Pablo Herken. Pablo, buenas noches, qué gusto verte. Gracias por acompañarme aquí en Líderes. Federico, buenas noches. Es un placer, una satisfacción compartir contigo este programa. Espero serte de utilidad.
Para eso estamos. Con seguridad va a ser así. Gracias, hermano. Pablo, no puedo empezar el programa más que con la pregunta obligada. A ver. Cumplidos los primeros 6 meses de la gestión del periodo presidencial del presidente Peña, ¿cómo has visto, cómo evalúas estos primeros 6 meses de su gestión? Lo voy a analizar desde el punto de vista económico exclusivamente. O sea, mi mirada, mi enfoque, mi visión es una visión económica en un 85%, ¿sí? Puramente económica. ¿Por qué hago esta aclaración? No es que el resto no me importe, la política, la corrupción, lo social, etcétera, etcétera, sino la disciplina me lleva a concentrarme en un 85% en profundizar el análisis económico y volcar ese análisis a una explicación lo más clara posible. Para mí en la dirección correcta, o sea, es un gobierno que en términos de diseño y manejo de la política económica está en la dirección correcta, está caminando en la dirección correcta, ha tenido buenos resultados económicos en 6 meses, fundamentalmente en los últimos 3 meses demostró contundencia en algunos resultados económicos favorables. Me invitan a mí a establecer la posibilidad real de que esto que se está haciendo bien continúe en los próximos meses para garantizar, uno, el crecimiento económico. En menos de 3 meses, algo que ha escapado a la gente, Paraguay tuvo un prestigio internacional nunca antes ganado en toda su historia. Empezó el viernes 22 de diciembre del año pasado, cuando aquí, en la Bolsa de Valores de Asunción, el gobierno, el Tesoro Nacional, colocó bonos soberanos internos, locales, guaraníes, por el equivalente a 222 millones de dólares. 222 millones de dólares en una jornada, en un día. Récord. Tú me dirás, ¿accidente? ¿Una cuestión que se tenía que dar, que se dio? No, era parte de un plan bien establecido. Y eso es lo que hay que valorar en un gobierno cuando tiene un plan bien establecido y al final logra sus resultados. El 1 de febrero, la calificadora de riesgo país, la Standard & Poor's, que es la más importante en el mundo, más importante que la Fitch, más importante que la Moody's, después de casi 10 años de congelarnos, nos subió nuestra nota como país con mayor capacidad de pago de sus compromisos externos. ¿Qué es lo que miden? En realidad eso es lo que miden. Analizan la situación económica y dicen, ¿sigue mejorando la capacidad de pago de Paraguay de sus compromisos externos? Ok, mejor nota. Aprovechando esa calificación positiva de la Standard & Poor's que nos pone casi a un paso del grado de inversión, el 5 de febrero, lunes 5 de febrero, histórico para mí, después de un trabajo de casi 10 días, colocamos en el mercado internacional 1.000 millones de dólares en bonos soberanos. ¿Hemos hecho colocación por ese monto? Sí, los hemos hecho en años anteriores, pero la característica es sencillamente espectacular. Colocamos 500 millones de dólares en bonos soberanos en dólares, ¿ok? Y los otros 500 millones de dólares equivalentes en guaraníes. Jamás país como el nuestro colocó en su moneda local, en guaraníes, en el mercado internacional, bonos por el equivalente a 500 millones de dólares. Inédito, histórico, y apunta a ¿qué? A fortalecer nuestra moneda, a fortalecer la capacidad, el valor de nuestra moneda, que en América Latina es muy difícil. ¿Quiénes lo han hecho y lo están haciendo? Igual que nosotros. Por cierto, Perú, es muy característico en Perú emitir en soles en el mercado internacional, lo hace Uruguay también con muy buen éxito, pero son muy limitados los países que se atreven a presentarse en el mercado internacional y decir, mire, en realidad lo que vengo a ofrecer son guaraníes, ¿okay? Y recuerden que les voy a devolver en guaraníes, ¿sí? Entonces, ¿por qué puntualizo esto? En 6 meses haber logrado esto, para mí tiene un valor histórico muy grande, ¿ok?
Perdón Hoy, que te interrumpa, sí. pero te quiero hacer una consulta. Dime tú. Hablas de emisiones de bonos en dólares y en guaraníes y lo celebras como éxito. Ahora, la pregunta que se hace mucha gente, ¿por qué tenemos que celebrar endeudarnos más? Nadie celebra cuando un país se endeuda, por endeudarse, por el proceso de endeudarse. Pero ¿por qué la gente quedó tan callada cuando Marito duplicó la deuda pública, que estaba en 8.000 millones de dólares, 20% del tamaño de la economía, y pasó a 16.500 millones de dólares, 38% del tamaño de la economía? Sí. ¿Por qué nadie dijo nada? Fuimos muy pocos los que advertimos que la duplicación en 5 años dejaba una herencia muy difícil. O sea, yo no celebro el hecho de endeudarnos, sino celebro el hecho de que la comunidad financiera mundial nos vea con buenos ojos. Porque si la comunidad financiera internacional nos ve con buenos ojos, ¿cómo nos ven las empresas internacionales? ¿Cómo nos ven los gobiernos internacionales de otros países? O sea, tiene un efecto de dinamismo, de copia muy grande. Entonces, yo sé que nosotros tenemos que bajar nuestro ritmo de endeudamiento. O sea, es imposible volver a repetir la tragedia de Marito. O sea, y se está haciendo, es más lento el proceso de endeudamiento, pero que va a continuar. Después lo discutimos por qué, digamos. Pero obviamente me preocupa este nivel, pero me satisface que se encuentren mecanismos locales, 222 millones de dólares, y también mecanismos para emitir bonos en guaraníes a mercados internacionales. Vos mirá, lo mismo es una deuda. Sí, pero no es una deuda en dólares, es una deuda en guaraníes. En el peor de los casos, y pongo como una figura, hago maquinita, pongo la maquinita a fabricar, no sé si me explico, es cierto que no es posible, pero entonces eso es lo que valoro en el sentido de la atención que nos dio el mundo en este. Y es un certificado también de buen comportamiento hacia el gobierno. No es un comportamiento perfecto, maravilloso. Yo no estoy diciendo eso. Yo no soy amigo de este gobierno, ¿sí? No, tampoco me llevo bien con este gobierno, como no me he llevado con la mayoría de los gobiernos. Pero a la hora de analizar económicamente tengo que dejar de lado mis sentimientos, digamos, y ser lo más equilibrado, lo más objetivo posible. Entonces, hoy, al cerrarse febrero, uno encuentra que recaudaciones récord de impuestos, pero récord de impuestos, casi 170 millones de dólares más con respecto a igual periodo del año pasado. ¿Qué pasó para tener hoy una recaudación récord? Tú me dirás, ¿te preocupa el precio del dólar en el mercado local? Está estable, está casi más barato que en el mismo periodo del año pasado. Y vos me dirás, no, pero lo que pasa es que el Banco Central interviene mucho. No, intervino 64 millones de dólares en 2 meses, contra 260 millones de dólares el año pasado. ¿Qué está pasando? Hay una señal de confianza, hay una cuestión de necesidad bien satisfecha, aparentemente. Salió la información, nadie dijo nada, tenemos 10.740 millones de dólares en reservas internacionales en el Banco Central del Paraguay, récord histórico. Ahora tú miras, ¿para qué sirve todo eso? Sirve para tener calma en los mercados. Cuando los mercados están calmos, los sectores están calmos, trabajan mejor. No digo que no falten otros elementos, otros factores, otras políticas para dinamizar lo que todavía falta por dinamizar. Pero aquel que me diga que este gobierno no ha tenido logros, o no está teniendo un plan, o no está caminando en la dirección correcta, lo está mirando desde un punto de vista político, más que nada. Sí, justamente algunos representantes de la oposición hablan de eso, hablan de un gobierno que tiene un único proyecto, que es el acaparamiento del poder, pero vacío de contenido, sin un plan. Sin embargo, vos desde tu visión de analista elogiaste el buen camino en términos del diseño de un plan que impulse el crecimiento económico. Económico. A las pruebas contundentes me refiero en el sentido de pónganme 6 meses de un primer gobierno con tantos éxitos económicos desde el punto de vista externo. Por lo menos pónganme
en una situación delicada. Claro, sucede que después de... ¿Son los primeros mejores 6 meses de un presidente? Opa. Yo diría que está cerca de otros gobiernos que han tenido un buen desempeño, pero no con este reconocimiento internacional. A eso quiero ir. ¿Y por qué es importante tener reconocimiento internacional? Somos un país muy pequeño. Y si la comunidad mundial no nos reconoce, no nos ve con buenos ojos, tenemos pocas posibilidades de atraer fuerte inversión extranjera, inversionistas fronterizos del Mercosur, etc. Entonces, para mí eso es absolutamente importante. Sucedió que después de colocar $1.000 millones vino la crisis parlamentaria. Y pongo entre comillas lo de la crisis parlamentaria, no porque lo vea como una cuestión despectiva, ¿no? Correcto. ¿Ok? No, simplemente para ponerle un nombre. Y mucha gente dijo, señores, aquí el grado de inversión no se va a conseguir porque hay una crisis parlamentaria, política, concentración del poder, autoritarismo, etcétera, etcétera. Las calificadoras de riesgo país, a la hora de ponernos notas, y a todos los países, para abajo, para arriba, en el medio, etcétera, en un 85% solamente miran lo económico. Miran lo político cuando lo político podría afectar la conducción económica, el manejo de la política económica y por ende, obviamente, el desempeño económico. El 22 de junio del 2012, juicio político al presidente Fernando Lugo. Antes teníamos una nota una calificación de riesgo país. No cambió durante, no cambió después, y a pocos meses, incluso saliendo del Mercosur, nos suspendieron del Mercosur, a pocos meses el amigo Manuel Ferreira, que era ministro de Hacienda, en enero del 2013, colocó $500 millones en bonos soberanos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay problemas políticos en Paraguay? Sí los hay. Pero yo les invito a entrar en Google y poner Perú. Perú es un país que está maravillosamente en crisis permanente política y social. 6 presidentes en 10 años. Y los periodos son de 5 años. 6 presidentes. 2 de ellos declarados insanos. Y Perú tiene mejor calificación riesgo país que nosotros. Y cuando tú lees el informe de una calificadora con respecto a Perú, ¿qué es lo que te dice? Sí, hay algunas dificultades políticas, pero consideramos que no hay riesgo en su capacidad de pago. Por la fortaleza de su economía, la cantidad de su población, su vinculación vía Pacífico con los otros países, etc. No es que no les duela, no sé si es la expresión de doler, ay, ¿por qué 6 presidentes, 10 años? O sea, ¿por qué tanta inestabilidad? O sea, no, pareciera ser que los peruanos se divorciaron, ¿sí? O sea, vamos a jodernos en lo político. Ahora, lo económico es serio, ¿sí? Respetemos lo económico. Respetemos. El presidente del Banco Central no cambió, No. con 6 presidentes Claro, diferentes. entonces, acá lo que quiero dar a entender a la gente es, estos son 5 años claves. No los podemos perder como país, como sociedad, etc. No los podemos perder. Vos me dirás, no, esos son los 5 años. No. Aquí se define en gran parte nuestro juego internacional, que es un puntapié, que es un pilar básico para nuestro juego económico. Se define la continuidad de algo que se había perdido, que era la disciplina en términos económicos, la fiscal, la del endeudamiento, y se define también la valorización de nuestra moneda. Ahora, todo esto te digo sin dejar de ver los tremendos problemas sociales que tenemos, de los que vos estabas mencionando antes de la entrevista, por así decirlo, de los problemas de criminalidad, de inseguridad, de los problemas de corrupción que tenemos. Es que a mí me enseñaron que, Pablo, concéntrate en lo económico porque lo económico va a ir mejorando en términos de lo que mencionaba calidad cuando mejore el resto en calidad. Ok, lo económico no va a pegar un salto mágico si seguimos con un sistema de educación que genera mediocres. La mediocridad que tenemos hoy en Paraguay es espantosa en todos los niveles. La falta de educación no me puede convertir una persona en un trabajador educado, en un trabajador técnico, un profesional, etc. Yo en la economía puedo generar recursos, pero alguien tiene que encargarse de ese tema, ¿sí? Correcto. Aleluya. Pablo,
permíteme bajar un poco de la macroeconomía a la economía del bolsillo de doña Rosa o de don Alberto. ¿Qué 2024 les espera? Va a ser un 2024 con menor perturbaciones o menor, a ver cómo usar la palabra, susto, miedo en términos de precios. Los precios van a estar más estables de lo que consume Pedro, don Pablo, doña Rosa, etc. Lo que te puedo garantizar es eso, o sea, va a haber un proceso de mayor estabilidad. Va a depender mucho también de la oferta que se genera a partir de la producción agrícola. Pero lo primero es que ya pasaron los años en los que don Pedro, don Pablo, doña Rosa, doña María, digamos, estaban con el Jesús en la boca porque al día siguiente subían los precios. ¿Sí? Okay. Porque venía un reajuste de combustible y aparejado a eso venía esto, aquello, no, mucho más tranquilo desde ese punto de vista. Creo que algunos programas que maneja el gobierno, que están fuera de la esfera económica puntualmente, se van a ver fortalecidos. Nosotros nunca, y hablando un poco de lo que decía mi estimado Federico, Argentina y su política social. Argentina ha tenido muy buena política social. El problema con Argentina es que si tú analizas hoy su política social, es mucho mejor que la nuestra, sí. Pero ¿y hace 30 años cómo era? ¡Re bien! Ese es el drama. Nosotros estamos en un proceso donde todavía estamos empezando a construir nuestra política social. ¿Qué más querría yo que la gente estuviera bien educadamente, que la gente se sintiera segura, que la gente tuviera un espíritu positivo, de optimismo, digamos, con respecto a qué bien se hacen las cosas, ¿sí? Pero no es así, no es así. Desafortunadamente, esa suerte de lastre que va a llevar su tiempo, digamos. Okay. Pero eso le podría garantizar, va a haber más movimiento económico generalizado. El año pasado estuvo muy concentrado en sectores muy básicos, digamos. Aquí da la sensación de que el pan se va a distribuir un poquitito más equilibradamente en todos los sectores con menor concentración, lo cual es importante. Va a haber una mejora, no puntual, digamos, pero va a haber una mejora en el empleo, esto es segurísimo. Han pasado 2 años o casi 3 años en los que el empleo se ha mantenido quieto por razones diversas y ahora como que se está liberalizando, digamos. Pero reitero, no es solamente lo económico lo que tiene que cambiar, sino lo otro también tiene que cambiar. Okay. Alguien me decía ayer, ¿cómo podés decir que vamos a tener una buena economía si tenemos un pésimo parlamento? Y tenés razón. Yo puedo subir el valor, la calidad de mi economía hasta cierto punto, ¿sí? Y esperar lo de Perú, ¿ok? No me ensucian la cancha económica, o sea, pero en un momento determinado tenemos que plantearnos, ¿pero para qué está el Parlamento? O sea, este es el peor Parlamento que tenemos en democracia, pero el peor de los peores, no se salva nadie, ni hasta el que es amigo, no se salva nadie. Sin ética, sin valores, sin principios, sin conocimiento, sin experiencia. Es como que entró cualquiera, o sea, alguien se equivocó de puerta, había una puerta de selectos elegidos o elegidos selectos, trancó esa y abrió la puerta de entre el que quiera, ¿sí? Y uno dice, y bueno, en algún momento tiene que mejorar nuestra clase política, no va a ser de la noche a la mañana, no es solamente el oficialismo, es la oposición. Ok. Pablo, déjame volver a eso que dijiste recién. No podemos perder estos 5 años. Estos 5 años son los años de inflexión, son claves. ¿Qué tipo de reformas o transformaciones el presidente Peña tiene que hacer obligatoriamente en estos 5 años y te enojarías con él si no las hace? Porque son fundamentales o para apalancar futuro crecimiento económico o para desactivar peligrosas bombas que pueden explotar. Un punto central es el Estado, el aparato del Estado y la gente que trabaja y vive del Estado. Ese aparato es como una suerte de oscurantismo, ¿sí? Uno no sabe
Cuán grande, cuán pequeño, qué dimensión, qué dirección. El Estado parece como una cosa fantasma, ¿sí? Entonces, ahí hay que entrar con cirugía mayor. El proyecto de ley del servicio civil ayuda, sí va a ayudar, pero no es suficiente. No es suficiente. Pero si saca esa ley de servicio y profundiza un poco más, yo creo que se va a dar un paso en la dirección correcta. Más que reformas, yo necesito, a partir de ahora, señales muy claras de que hay una política decisiva de atracción de inversiones extranjeras. Copiemos lo que hace Perú, copiemos lo que hace Chile, que recorre el mundo buscando inversiones, copiemos lo que hace Uruguay, etcétera. Ahora que tenemos reconocimiento internacional, yo necesito señales de que se estuvo aquí, en esta exposición, aquello, y van a llegar inversiones extranjeras. Porque sin inversiones extranjeras, yo no voy a poder desacelerar mi endeudamiento externo, ¿sí? No voy a hacerlo. Una pata para no endeudarnos demasiado es, muchachos, ustedes que tienen dinero afuera, vengan a poder trabajarlo aquí. Necesito un programa en detalle bien especificado. Para mí eso es fundamental, aprovechando este buen momento, te diría. El otro momento en paralelo es, por Dios, quiero obras públicas de gran dimensión, como las necesitamos, pero financiadas con capital privado nacional y externo, no con endeudamiento. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, ¿dónde está mi carpeta de proyectos de obras públicas, de rutas, carreteras, provisión de agua, hospitales, lo que sea? Viviendas. ¿Dónde está? Vivienda. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa cartera? ¿Qué parte de esa cartera de inversión puede ser financiada con recursos propios, no del Estado? ¿De quién? Ah, Pedro que está afuera, y Pablo que está adentro. Vamos. Si tú tienes esos dos pilares creciendo. Inversión privada e inversión pública. Sí, pero me refiero al hecho de que encontrás dos caminos que te van a conducir a fortalecer más todavía tu economía, te van a mirar mejor desde afuera, porque lo primero que te miran de afuera, aparte de la calificación y todo lo que usted quiera, es ¿qué inversionistas extranjeros tenés? Y ni te cuento cuál es el discurso peruano. Tienen un paquete, sacan hacia. Esto es lo que están con nosotros. Y es una joya. Y voy a decir, ¿cómo en un país tan complicado políticamente hay tanta inversión extranjera? La tradición peruana, ¿sí? De ser un atractivo. Entonces, ¿cómo ser más atractivo como país? Yo querría esos dos caminos ya abiertos y en marcha en ese proceso, digamos, no solamente para este gobierno en sí, sino que para el que venga, porque este es fundamental para que el que venga no nos haga retroceder 5 años otra vez. Ok, perfecto. Pablo, el presidente de la República tiene lo que se conoce con el nombre de la botonera. Esa máquina imaginaria donde el presidente va apretando, esto es lo que voy a hacer, y va tomando decisiones. Uno de los botones dice, para cuadrar las finanzas públicas y poder obtener recursos para generar estas inversiones que estás diciendo, uno de los botones dice, por ejemplo, combatir la evasión. Y el presidente dijo, lo aprieto. ¿Ok? Unió la Secretaría de Estado de Tributación con la Dirección de Aduanas, ahora hay Dirección Nacional de Impuestos Tributarios, para mejorar la recaudación y combatir también el contrabando. Otro botón dice formalizar la economía. Lo apretó también. Otro botón dice lo que mencionaste, la racionalización del gasto del Estado, la mejora en cuanto al funcionamiento del Estado, eliminando gastos superfluos. El presidente dice, hagamos, formemos un Ministerio de Economía, juntemos Hacienda con Secretaría Técnica de Planificación y otros planes. Otro botón dice atracción de inversiones extranjeras, lo mencionado por vos, hagamos. Fue a Madrid, fue a Estados Unidos, fue a Buenos Aires, fue a Santiago para hacer lo que dijiste. Y hay un botón que dice aumentar los impuestos. Y el presidente dice, no, este botón no lo apretamos, no vamos a subir impuestos. ¿Cómo te cae a vos esa decisión teniendo en cuenta la necesidad de esta inversión en infraestructura que vos mismo mencionaste fundamental? Yo creo que hay que subir los impuestos, pero no quiero. Uno quiere subir los impuestos.
Uno quiere, te digo con honestidad, vos analizás los números, y vamos a subir los impuestos, ¿ok? Quiero. Pero después lo pensás, lo analizás, lo discutís y decís, me va a salir el tiro por la culata. Me va a salir el tiro. Vos mencionaste un montón de cosas a hacerse, por más que vos apretaste. Correcto. Eso a hacerse, o sea, Exacto. señores, vamos a combatir la evasión. Bueno, yo le voy a preguntar a mi amigo Oscar Orué, digamos, esos 157 millones de dólares más que recaudaste con respecto al mismo periodo del año pasado, enero-febrero, ¿tenés alguna idea de cuánto tuvo que ver el tema de la evasión o fue simplemente mayor actividad económica, etcétera, etcétera? O sea, no sé si se puede hacer eso, pero yo no veo que de la noche a la mañana nosotros podamos decir, bueno, hagamos un blanqueo de capitales, ¿ok? Y el que está negro que se blanquee. Yo todavía no le veo a este país con la madurez suficiente, al país, no al gobierno en sí, al país con la madurez suficiente como para pensar en esos términos. Ahora, yo sería de la idea más prudente de fijarme una meta de recaudación de impuestos que implique por lo menos un mejoramiento de 300 a 400 millones de dólares año con respecto al año anterior. Ok. ¿Ok? Sería más proclive decir, ok, vamos a ver, ahora estamos en casi 200 millones de dólares más. Bien, vamos, pero necesito 400 millones de dólares más. Ahora, ese más lo blindo. Ese más lo blindo. ¿Y lo dirigís a qué? Lo más importante que pueda haber, salud, educación, Ok. vivienda. Ok. Pero lo blindo. Lo blindo. Si hay necesidad de una ley en términos de la utilización de esos recursos extras, porque así puedo demostrarle a la gente, miren, he mejorado la recaudación de impuestos, agradezco enormemente el esfuerzo que están haciendo y les garantizo que estos 400 millones de dólares más que hemos logrado solamente tendrán este destino, ¿sí? Educación en primer lugar, salud, vivienda. Se acabó. No puede ser para sueldo, no puede ser para pago de intereses de la deuda, etcétera. No. Me dirás por qué para la construcción no. Porque la construcción tiene otra lógica que va fuera de la recaudación de impuestos en el sentido de lo que yo quiero es inversión privada, pública, nacional y extranjera en las grandes obras públicas. De lo contrario tampoco llegan las inversiones extranjeras. Y si las inversiones extranjeras llegan, van a llegar las obras públicas financiadas por participación privada y pública. Ahora que tenemos muy buena recaudación de impuestos, hay que pensar en las micro, pequeñas y medianas empresas bajo un esquema de formalización y reducción de sus costos en términos de financiamiento y de servicios derivados. Correcto. Ahora, porque si vos me mencionás a don Pablo, a doña María, etcétera, doña María estará vinculada a una de las pequeñas medianas empresas, ¿sí? Micro, no sé, venderá empanadas en un lugar determinado, en un puesto determinado y no tiene ninguna asistencia, no tiene ninguna ayuda. O sea, hay que llegar. Yo creo que ahí se pierde mucho tiempo. Sí. ¿Por qué se pierde mucho tiempo ahí? Porque no es un sector que políticamente decide el futuro electoral. ¿Ok? Desgraciadamente. Si pusiéramos a todas las micro, pequeñas y medianas empresas en un universo partidario, yo diría, opa, si esto votan, ¿no? Pierdo las elecciones, pero está todo tan disperso que no tienen la capacidad en ese sentido. Pablo, crecimiento económico muy importante, remarcado por ustedes los analistas económicos, y por otro lado, mejora del poder adquisitivo en el bolsillo de la gente. Dos cosas que deberían ir de la mano, pero no necesariamente ocurre eso. ¿Cuánto crees vos que debería ser el promedio de crecimiento interanual de nuestra economía para los próximos 5 a 10 años para que efectivamente sintamos una mejora en nuestro poder adquisitivo y de aquí a 10 años, en el año 2034, podamos decir se ha duplicado el poder adquisitivo del paraguayo en los últimos 10 años? ¿Cuánto tiene que crecer la economía para que pase eso? Un punto. El crecimiento económico es necesario, pero es insuficiente para todo lo que vos estás pidiendo, ¿sí? Están las otras manos que tienen que venir. Pusiste el tema del poder adquisitivo, yo pienso siempre salario mínimo, o sea, perdón por hacerlo muy sujeto, digamos, porque la gente que por lo menos gana el salario mínimo, por lo menos gana el salario mínimo, ¿sí? Hay gente que no gana el salario mínimo, Okay. ¿ok?
¿Ok? Entonces, ahí está un poco el eje de la cuestión, digamos. Mucha gente me suele preguntar, ¿y por qué no subimos el salario mínimo? Este país no tiene la madurez suficiente como para que se maneje una política de suba de los salarios mínimos, porque van a vencer los problemas de desempleo, de menor salario, etcétera, etcétera. Tiene que ser un Estado con la disponibilidad de recursos que pueda manejar para fortalecer eso. Nuestro potencial de crecimiento económico, y eso te lo podés revisar en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Potencial significa la base que tu economía tiene para crecer. Okay. Históricamente hablando, es 3%. ¿Okay? Por eso cuando uno analiza las proyecciones económicas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional para el 2026, 27, 28, 3 te ponen. O sea, yo, ¿qué vas a ver vos qué va a pasar en el 26? ¿Qué va a ver vos qué pasa en el 2027? No, te ponen tu base, ¿sí? Entonces, esa base para mí es insuficiente, pero yo no la puedo aumentar o mejorar artificialmente, como pretendieron hacerlo los argentinos, imprimiendo billetes. No lo puedo hacer. ¿Por qué la Argentina, con todo lo bueno que tiene, tiene hoy una economía extraordinariamente más chica que antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se achicó en términos de su capacidad de crecimiento. Entonces, con estas patas y estos pilares que yo te he mencionado, digamos, ¿cierto? Obviamente se puede elevar, pero no solamente en lo económico. Yo necesito que educar en este país sea un arte. Yo necesito que el profesor, el maestro, sea un arte en la educación, no un empleado de la educación. Ese es el drama de la educación paraguaya. Ahora, no es quizás el gran drama porque se cae el árbol, el techo, lo que vos dirías, Pablo, ¿de qué te estás preocupando vos? ¿Sí? Vos que eres un profesor artístico, por así decirlo, con arte para el manejo de los temas, etcétera. Sí, pero hay que reconocer una cosa que es vital. Una cosa que tienen los argentinos, una cosa que tienen los peruanos y una cosa que tienen los chilenos es la mejor calidad de su gente. ¿El argentino es mejor que nosotros en términos de calidad de gente? Sí. Okay. ¿El uruguayo es mejor en calidad de gente? Sí. Sí. ¿El chileno es mejor en calidad de gente? Sí. Okay. ¿El peruano también? Entonces, ¿por qué no voy a decir la verdad? Okay. O sea, me falta gente con calidad o Okay. mejorar la calidad de la gente. Ok, entonces Pablo, si nuestro potencial de crecimiento es 3%. Yo quiero subir en 2%. Ok. ¿Ok? Ok, hablemos de palancas. Palanca 1 es el campo, por ejemplo, seguir apostando al campo. No solamente al campo, no solamente al No, campo. Por eso digo, palanca 1. Pero es que es el pilar. Correcto. Palanca 2, fuerte inversión en capacitación, en la calidad de la gente. Ok, palanca 3 y 4, ¿cuáles son otras palancas que pueden impulsar y elevar nuestro potencial Todo de lo que crecimiento? te dije de inversiones desde el punto de vista de Infraestructura. infraestructura, todo lo que te dije en términos de inversiones extranjeras. Me olvidé de mencionar nuestro plan de convertirnos en el centro del cruce transatlántico entre el Atlántico y el Pacífico. Ya está casi todo, pero debemos mejorar eso y venderlo en términos de presencia internacional y regional. Por Dios, tenemos la tercera barcaza más grande del mundo, después de la de China y Estados Unidos. Parece poco cosa. Alguien me recordaba, sí, pero teníamos la flota mercante del Estado. No hay nada comparable. No podés decir que el Paraguay no ha cambiado en estos últimos 15 o 20 años, cuando los argentinos te dicen, y no esperábamos esto. Ustedes dependían totalmente de nuestras embarcaciones. Ok. ¿Okay? Entonces, Ok. eso, la parte de integración en sí te diría que es fundamental para subir, Bien. digamos. Bien. Y yo honestamente, no te digo de la noche a la mañana, pero quisiera Claro. que este gobierno le pudiera dejar al que venga en el 2028 con una base de 5 puntos de crecimiento. Ok. Entonces ahí es más factible agarrar un 6, agarrar un 7, un 7,5. ¿Ok? No en ese 3, 4 en el que estamos. Ok. Y a veces por debajo del 4. Ok. Ok. Pablo, hace poco estaba, la semana pasada, conversando con el gerente de un banco y él me decía, estamos con promociones para un producto del banco que son los créditos o los préstamos.
y sacamos las promociones con tasas de interés bien atractivas. Y es muchísima la gente que viene interesada en la promoción. Pero poca de esa gente califica para el otorgamiento del préstamo por el alto nivel de endeudamiento que tienen. ¿Qué me dice a mí para la economía o para el funcionamiento económico una sociedad que está elevando su nivel de endeudamiento? ¿Qué tipo de alarma me enciende? ¿Va a caer el consumo? Bueno, vamos a las realidades. ¿Cuál es el sector que está más endeudado y sobreendeudado? El sector público, los funcionarios públicos. Están sobreendeudados, están desesperados. A veces ni cobran el aguinaldo, se les fue el aguinaldo. O sea, y vos te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué te sobreendeudaste si tenés un ingreso garantizado, etcétera? Sencillamente porque no saben manejar sus finanzas o simplemente quieren más, etcétera. Están sobreendeudados, punto. Ahí hay que atacar también en términos de una ley civil dentro del Estado, ¿sí? El cuidado de las finanzas de la gente, para que no dependan de la corrupción, del vicio, de la politiquería, etcétera, y sean capaces de prestar un buen servicio. Yo considero que hay más empleados públicos que servidores públicos. El ser servidor público en Estados Unidos, que es mi experiencia más rica, es un privilegio, es un honor. Servidor público, o sea, yo te voy a servir a ti, Federico, en lo que vos me pidas. Empleado público, vení mañana, Federico, ¿sí? No funciona la máquina, ¿sí? No sé qué pasa. Entonces, ese es un problema. El COVID. El COVID aún deja sus secuelas. Cicatrices. Sus cicatrices, ¿y en dónde? No quiero hablar de lo peor de todo, que fueron los fallecidos, las víctimas directas, pero la gente que se sobreendeudó para tratar de salvarse, continuar, la gente que de alguna manera siguió enferma, tuvo otras dificultades. Estamos recién en el 2024 y el COVID fue en el 2000 y en el 2021. Por más que se abriera un poco, fueron 2 años. Hay muchísima gente sobreendeudada todavía, gente que perdió sus propiedades, gente que se tuvo que cerrar su negocio, que era su fuente de ingreso, y que a lo mejor se sobreendeudó para salvar un tiempo, digamos. Entonces, lo primero que te quiero decir es que obviamente el no calificar por sobreendeudamiento es un problema que debería ser focalizado por una entidad del Estado, ¿okay? En compañía con el sector privado. Pero no le puedo dar la responsabilidad única y exclusiva al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado mira esa garantía y yo necesito mirar la película que hay detrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué puedo hacer yo para que esa falta de garantía por sobreendeudamiento, a veces por falta de garantía, te piden esto, ya no tengo eso, ya lo tuve que vender en el COVID, sí, lo tuve que vender. Y el terreno, y no, lo siento, también lo tuve que vender, sí. Pero usted tenía 6 terrenos, sí, me quedo con uno. ¿Usted no pasó el COVID? No, yo no pasé. Bueno, está bien, pero yo pasé, mire. Entonces, me frena el consumo, como vos dijiste, pero más que nada que frenar el consumo, me altera el ánimo de la gente, me altera el ánimo del consumidor, del ahorrista, porque vive mal. Yo digo que no hay peor cosa que vivir sabiendo que tenés que pagar algo de deuda y no sabes cómo pagar. No sabes cómo pagar. O sea, que al día siguiente vos tenés que irte al banco y no tenés. Y vas a caer en desgracia. Debe ser terrible. Entonces, ese contagio negativo, aparte de los factores que está mencionando, hacen que sea un tema que, así como el de la formalización, merece un tratamiento mucho más acelerado, porque me frena el consumo, me frena la inversión y me frena el ahorro. Y me hace vivir mal a muchísima gente. Correcto. Y la gente es lo que importa, es lo más importante en un gobierno. ¿Cuál es el peso, Pablo, o la incidencia de la economía en la felicidad de las personas? Enorme. Enorme. Cuanto menos recursos se tiene, dinero, etcétera, más enorme es la satisfacción por lo que se tiene, ¿sí? Dios proveerá, ¿ok? Gracias por lo que tengo. Y si viene un extra X determinado, un trabajo mejor, es una bendición.
estar desempleado, te diría que estar muerto. Sencillamente no fue al velorio para que se le rindiera el homenaje, digamos, y no se le enterró. Pero el que está desempleado, de la edad que fuere, joven, etcétera, está muerto. Está muerto. Pablo, te quiero hacer una pregunta, pero me la respondes luego de la pausa porque tenemos que hacer una pausa. Ningún problema, Federico, un gusto. Hace poco estaba conversando con una persona, el año pasado, mejor dicho, esto fue el año pasado, una persona que estaba sentada allí, y yo le decía, estamos cumpliendo por cumplir 35 años post-Stroessner. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a cómo hemos cambiado o evolucionado los paraguayos luego de estos 35 años? Y me respondió, seguimos siendo pobres, ignorantes y enfermos. ¿Es tan así? Esa es la pregunta que te la hago para que me respondas luego de la pausa. ¿Es tan así? Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme informarles que con las tarjetas de crédito del Banco GNB tenés más beneficios, más experiencias y más descuentos todos los días. Accedes a tu tarjeta de crédito del Banco GNB visitando alguna sucursal o llamando por teléfono a la línea baja 417-6000 o también lo puedes hacer ingresando al sitio web www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Pablo Herken. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Seguimos con el señor Pablo Herken. Pablo, ¿estamos tan pobres, enfermos e ignorantes como hace 35 años atrás? No, en absoluto, por favor. O sea, primero, cualquier democracia, por más imperfecta que sea, es 1000 veces mejor que la mejor dictadura, ¿sí? Eso te lo puede decir un médico, un sacerdote, un filósofo. No se confundan con eso. Por más imperfecta que sea una democracia, es 1000 veces mejor que una muy buena dictadura. O sea, eso es clarísimo. El que no entienda ese discurso, bueno, que se vaya al pasado, que viva del pasado. Más pobre imposible, porque en 1990 se hizo el primer censo sobre pobreza y miseria en Paraguay, teníamos casi 60%, 1990, o sea, no puedo decir que en 2 años de democracia haya subido, tiene que ver con el pasado. El nivel de pobreza estaba en 60% aproximadamente. Hoy está en 26, 27%, así que es tajante en ese sentido que no exista. Enfermo no hay ningún indicador en términos de mayor o menor enfermedad. Y si la hay, tiene mucho que ver también con nuestro mismo proceso alimenticio, nuestra manera de trabajar, nuestros nervios en términos de trabajo, de actividad, o sea, uno añora la tranquilidad del año pasado, del pasado, ¿sí? Eso de abrir las ventanas de tu casa, que da a la calle, y poner tus asientos afuera con papá, mamá, tomando, etcétera, y los vecinos que se vienen. Uno, ¡ay! Hoy no puede ser, y es que era en el pasado. Hablas con un chileno y te dice exactamente lo mismo, así éramos también, Pablo. Hablas con un peruano, así éramos también, hoy tenemos que cerrar todo. Cambian las cosas. Así que lo de enfermedad no. Ahora sí, creo una cuestión fundamental. Más enfermedad mental, sí.
Ok. Soy claro en ese sentido por lo que he conversado. Obviamente por el ritmo de trabajo, de vida, es decir, bueno, nuestra mente se enfermiza, por así decirlo. Y lo último, no sé si era... Pobres. Pobres, no, pobres te dije, 60%. Pobres, ignorantes y enfermos. No. Ignorancia. Ahí convierto esa ignorancia en mediocridad. Porque la palabra ignorante te da la pauta de, te dice falta de conocimiento, ¿sí? Acá no tenemos falta de conocimiento, es pobre nuestro nivel de conocimiento. Entonces lo que decimos, lo que escribimos, cómo discutimos, cómo analizamos, es de un nivel mediocre extraordinario. Okay. Yo sometí a mis alumnos a veces a unos exámenes de escríbanme 10 palabras que ustedes generalmente no suelen usar, digamos, ¿entendés? No pasaba de 2. Pablo, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Me hice una biblioteca de 500 libros aproximadamente sobre historia del Paraguay y estoy muy centrado en la guerra del 70, con lectura muy directa, digamos. Me apasiona fundamentalmente la vida del coronel Florentino Oviedo. Nunca pasaba con papá rumbo a Ciudad del Este o Ciudad Presidente Stroessner. Coronel Oviedo. Nadie nunca me dijo que eso respondía al nombre de un coronel del ejército paraguayo de la guerra del 70, teniente coronel, después ascendido a coronel, Florentino Oviedo. Héroe máximo. Cae en la batalla de Acostañú y va al Brasil como prisionero, como fueron todos los 6 meses aproximadamente. Y cuando se estaba por decidir la situación, le llama al emperador Pedro II en Río de Janeiro y le dice, venga para acá, le dice, ok, venga usted, mire, usted es muy bueno. Entonces, le vamos a dar mayor jerarquía militar, la máxima, le vamos a dar un cargo de función en una institución muy privilegiada, le vamos a enviar al exterior para que estudie en la alta academia, va a tener su fuente de su ingreso permanente, de por vida, etcétera, casa permanente usted de por vida, etcétera, etcétera. Le hizo 6 ofertas así brutales. ¿Qué dice? La única condición es que usted pase a la otra vereda, a nuestro lado, ¿sí? Y don Florentín, frente a toda ese conjunto de obsequios maravillosos que pudieran haber transformado toda su vida y no muerto en Ajos, la ciudad antes, le dijo, mi patria me necesita. Mi patria aún no murió. Eso estoy leyendo. ¿Por qué? Porque quiero rescatar figuras de nuestra historia, que las hay ricas, pero se agotan en el conversatorio nuestro en los que son más famosos. ¿Okay? Y así como yo no lo conocía, este señor me da vergüenza, porque tenía 92, 93 o 94 años cuando en 1932 estaba por empezar la guerra del Chaco y lo llaman para que venga a dar cátedra de patriotismo a alguien que peleó en la guerra del 70. Por Dios, ¿dónde están los libros sobre él? Hay una estatua en Coronel Oviedo ahora, etcétera. Libros de historia para saber de dónde vengo. Excelente. Por más que sea nieto de alemanes, digamos, soy tan paraguayo que quiero saber cuáles son mis raíces verdaderas. Pablo, siempre es un gustazo y un placer escucharte. Gracias, Federico, igualmente. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Líderes. Gracias. Esto fue Líderes, soy Federico Galeano Estigarribia. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.